Entonces hay muchos tips en el problema 26. La primera cuestión es, ¿qué es un sistema cerrado? Disculpen, cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Un sistema del cual intercambia energía con el medio, pero no materia. Perfecto, exactamente. O sea, hay un intercambio de energía, pero no de materia. Básicamente un sistema cerrado es un sistema donde no puedo intercambiar materia entre el sistema y el entorno. ¿Qué será un sistema aislado? ¿No? Un sistema aislado parece que estoy sufriendo un ataque, ¿cómo se llama? Una convulsión con la letra. Pero bueno, disculpen. Un sistema es aislado, claro, cuando no intercambia con el medio externo, con el entorno, ni materia ni energía. ¿Está bien? Y un sistema estará cerrado adiabático, cuando un sistema será adiabático. Sí, no, pero mayúscula es como que, a ver, es como que, sí, no sé. Ponele. Un sistema adiabático es aquel, un recipiente va a ser adiabático si el recipiente no permite el intercambio de energía en forma de calor. O sea, una parte de la energía no es posible transmitirla ni para adentro ni para afuera de ese recipiente. ¿Está bien? Entonces son tres conceptos que vimos el primer día de clase, que se tienen que, digamos, grabar en la memoria y que tienen que saber distinguirlos. Pues acá dice que el sistema es cerrado. ¿Está bien? Así que es un sistema cerrado. No es que no puede intercambiar energía. La segunda cuestión es que me habla de calor y de trabajo y me piden la energía interna. O sea, claramente tengo acá que poner la ecuación de variación de energía interna igual a calor intercambiado menos el trabajo intercambiado. ¿Está bien? Dicen que el calor que absorbe es igual al trabajo que realiza. O sea que acá hay una idea, en primer lugar, que es la misma cantidad. O sea, si uno es 100 joules, el otro también será 100 joules. ¿Está bien? Es la misma cantidad. Y la otra cosa que dice es que el calor es calor absorbido. Y si es calor absorbido por el sistema, entonces recuerden que calor absorbido era positivo, calor cedido es negativo. ¿No? Absorbido, cedido. Ya que estamos, recordemos trabajo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de los signos de del trabajo termodinámico? Era al revés, muy bien. Si el trabajo ingresaba, era trabajo negativo. Y si el trabajo egresaba, era trabajo positivo. ¿Y cómo llamábamos esto? Esto es muchas veces nos lo dicen como el trabajo bueno, recibido, ¿no? Trabajo recibido. Y este trabajo realizado. Bueno, no importa que le pongan trabajo porque ya sabemos que estamos hablando del trabajo recibido y esto sería realizado.
¿Realizado por quién? Realizado por el sistema. Recibido del medio externo, ¿no? Este es el trabajo recibido por el sistema del medio externo y este es el trabajo que realiza el sistema sobre el medio externo. Muchas veces el término recibido y realizado como que colapsan toda esa frase. Lo mismo que absorbido y cedido. Siempre es entre el sistema y un medio externo. Bueno, acá dicen que el calor es absorbido, o sea que el calor es positivo. Este calor es positivo. Y el trabajo es trabajo realizado, ¿no? El calor, el trabajo que realiza, ¿está bien? El trabajo que realiza, fíjense que es positivo también, ¿no es cierto? Realizado por el gas, o por el sistema, que era, no sabemos, es un sistema que ni siquiera sabemos si es un gas, si es un cuerpo material sólido, líquido, no importa. Pero acá sabemos que es la misma cantidad y además este es positivo porque es absorbido y el otro es trabajo realizado. O sea, corresponde a este. ¿Estamos? Entonces, como es la misma cantidad y tienen el mismo signo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto vale la variación de la energía interna en A? 0. 0, muy bien. La primera respuesta es 0. La respuesta A, digamos, ¿está bien? ¿Se entendió? Vamos a la B. En la B también nos pide dice, un sistema cerrado, también cerrado, recibe 100 joules de calor. Fíjense que acá en vez de absorbido, refiere a la palabra recibido. O sea que recibido también es un término que se suele usar, recibe. ¿Está bien? O sea, es otra forma de decir lo mismo. Trabajo, el calor es recibido. Dice que recibe, o sea que también absorbe, ¿está bien? O sea que el calor es positivo. Y el calor vale 100 además, 100 joules. ¿No? Sí. Y realiza este trabajo entonces también positivo. Realiza una cantidad igual a 125 joules en trabajo. Así que, ¿cuánto vale ahora la variación de la energía interna? ¿Cuánto vale? Pues de nuevo es delta U igual a Q menos L. ¿Sí? Ahora Q es 100 positivo, ¿no es cierto? Y es menos el trabajo que es positivo, o sea, 125. Menos 25 daría. Menos 25 joules. Esa sería la variación de la energía interna. ¿Qué quiere decir eso, ese menos 25? Que perdió esa energía. Perdió energía. ¿Cuánto perdió? 25 joules. ¿Eso qué quiere decir? Muy bien. Perfecto. ¿Es posible? Dice la pregunta. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no es posible perder o ganar energía o empatar o conservarla como en el caso A? Acá nadie está negando ninguna posibilidad, ¿no es cierto? O sea, el sistema puede ganar, puede perder o puede conservar su energía interna. En el caso A la conserva, la variación es 0. O sea, no es que no tiene energía, la variación es 0. Ponerle la energía inicial es 1000 y la final es 1000, la variación es 0. Y en el segundo caso, en el B, pierde cierta cantidad de energía. ¿Está bien? Luego vamos a ver a partir de la clase que viene que hay algunos procesos que van a ser imposibles de realizarse, pero que como justamente la energía
desde la mano de la energía puede perder, ganar o conservarse y no pasa nada. Entonces voy a necesitar incorporar una nueva magnitud física, que se va a llamar entropía, que me va a limitar lo que puede hacer el sistema. Por ahora, como no la tengo, es ilimitado. Puedo hacer lo que se me cante. ¿Está bien? Por ahora. En términos de la energía, sí, no hay ningún problema. Puede perder, puede ganar o puede ¿cómo se llama? Conservarla. Vamos al ítem C. Dice, ¿cuánto varía la energía interna de un sistema cerrado que no realiza trabajo? O sea, L es igual a 0. Y que cede en forma de calor, calor cedido, o sea que es calor negativo, ¿no? Calor negativo, que cede en forma de calor, ¿cuánto cede? 1000 calorías, o sea que el calor vale, ¿cuánto? Menos 1000 calorías. ¿Está bien? Bueno, entonces es fácil, voy al primer principio. Voy al primer principio y calculo, lisa y llanamente, es bastante fácil. Esto me queda menos 1000 calorías menos 0, o sea, queda menos 1000. ¿Estamos? ¿Hasta acá bien? ¿Este problema lo habían hecho? ¿No? ¿Nadie lo había hecho? Facu seguro que no. Carla tampoco. ¿Alguien más? ¿Nadie lo había intentado hacer siquiera? Yo le traté de dar un poco. ¿Y qué pasó, Agus? A la mayoría le pegué. Yo me apoyo con un archivo de Zapuni y tipo yo lo hago y después me fijo si está bien y cualquier error que tenga lo rechequeo ahí. Ok, Me había equivocado, si no me equivoco, en el C, pero después entendí. bien, perfecto. Muy bien, sigamos entonces. Vamos al D, al último. ¿Está bien? Bueno, el D dice, si ahora el sistema del ítem C, o sea, el anterior, evoluciona entre los mismos estados que antes, o sea, si este evoluciona desde el estado A, ponele acá, este es el estado A, no importa, caracterizado por presión, volumen y temperatura a un estado B, ponele acá. ¿Está bien? O sea, a una otra presión, volumen y temperatura. ¿Está bien? Evolucionó por algún camino y llegó ahí. ¿Está bien? Distinto del que hizo en C. Acá, bueno, lo trabajó de alguna manera. No sé, no sabemos cómo es el camino, pero bueno, hizo un camino, uno, ponele. Esto es el de C, ponele, ¿no? Camino de C. Y este es el camino que hizo en D. ¿Está bien? Pero ahora en este nuevo camino, en esta nueva evolución, evoluciona entre los mismos estados, pero cediendo al medio externo en forma de calor 1500 calorías. O sea que ahora cede menos 1500 calorías. ¿Está bien? Entonces ahora pregunta, ¿cuál es la variación de su energía interna? ¿Y cuál es el trabajo? ¿Está bien? Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué puedo
decir del problema C que me sirve para el problema D. Una de las cosas que yo había dicho, que U es menos 1000. Muy bien, ¿por qué, Facundo, U es menos 1000? Delta U, ¿no? No U, sino delta U es menos 1000. ¿Por qué? O sea que coincide. Es la misma que la anterior. O sea que el delta U de B, de D de dedo, es igual al delta U de C. ¿Sí? O sea, menos 1000, dice Facundo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Se anima? No sé. O sea, viste el resultado y dijiste ese es eso. Se me ocurrió. Bueno, una de las razones, la razón por la cual va a ser esa, es que la energía interna, ¿se acuerdan que yo les dije la vez pasada? Es una función de estado. La energía interna no le interesa el tipo de evolución, camino, ¿está bien? No le interesa de dónde a dónde, o sea, no le interesa el camino, solamente le interesa el estado inicial y el estado final. Entonces, la variación de energía interna, si es desde el mismo estado que A y llega al mismo estado que B, tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? La energía interna no depende del camino, así como cualquier energía, no depende del tipo de camino, tipo de evolución. Mientras que el calor y el trabajo sí dependen. El calor no es lo mismo yendo por este camino que por este o por este. ¿Está bien? O sea, moraleja, el calor y el trabajo dependen de la evolución. Dependen, bueno, de la evolución o evolución, o también se llama transformación o también se llama proceso. ¿Está bien? En cambio, la energía interna no depende de eso, no depende de la evolución. Por eso se la denomina que es una función de estado. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O no? O Profe, no sea, escuché la última parte. Dijo, es una función. de estado, una función de estado. Ok. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo dije que la energía interna era solamente una función de estado? ¿Está bien? O sea, solo, no me interesa de cómo evolucionó de un estado a otro, sino me interesa solamente el estado inicial y el final. Si entonces voy del mismo estado inicial al mismo estado final, entonces la variación de energía interna es la misma. O sea que va a ser menos 1000 en ese caso. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto era menos 1000 en este problema, en el, ¿no? Menos 1000. Eran calorías, creo. Menos 1000 calorías. El trabajo, el calor creo que era menos 1500 calorías. ¿No es cierto? Y nos pedían calcular el trabajo. Pues bueno, esto que está restando pasa sumando, o si quieren, esto que está restando pasa sumando y esto que está restando pasa sumando para el otro lado. Entonces el trabajo va a ser igual a menos 1500 más 1000 menos 500. No se ve, ¿no? Sí se ve. Menos 500 joules. Perdón, calorías. ¿Está bien?
¿Estamos? ¿Dudas? ¿Dudas que tengan? Los otros y las otras chicas. ¿Cómo está el resto de la gente? A ver. Yo por ahora con este ejercicio ninguna duda. Agustín, bien. Julián, Gastón, Sabrina, Jazmín, Milagro, Katrina, Carla ya estuvo hablando, Chanela, Nalu, Nashu, perdón. Bien. Sol, las Agostinas. Bien. Beatriz. ¿Se te está cortando? ¿Estoy transmitiendo medio malo o qué? ¿Es un problema tuyo o es de mi wifi? Mi wifi es de terror porque es mi celular. Estoy sin wifi acá. Ah, bueno, entonces por ahí Sol que tiene algún problemita de recepción. Bueno. Borrar todo. Bueno, entonces este para mí es un problema importante, el 26. Porque la idea de sistema cerrado, aislado y adiabático, digamos, el recipiente adiabático, ahí ojo con eso. La idea, por supuesto, del primer principio, del tau igual a Q menos L. La idea de que me expresan Q y L, los signos, ¿no? Los signos me las dan con terminología, absorbido, cedido, realizado, entregado, etc. Y finalmente, esta idea de que, bueno, si la energía interna es depende del estado inicial y final, pues bueno, tener en cuenta eso eventualmente era el caso del problema D, ¿no? De dedo. ¿Sí? Muy bien. El 27 y el 28 no los hacen. Y de los que vienen ahora, los dos problemas me parecen más interesantes son el problema 29 y el problema 31, que ya 29, 30 y 31 ya son de trabajo termodinámico, ¿no es cierto? Entonces, estaría bueno revisar eso antes de pasar, bueno, acá, ¿está bien? De trabajo termodinámico. Entonces los Profe, problemas, sí. antes del problema 26, ¿había alguno que tampoco teníamos que hacer? ¿O No, había que hacer todos, pero yo lo que les digo es háganlos tranquis, pero bueno, qué sé yo, salvo el problema 22 me gusta porque bueno, qué sé yo, el problema 22, o sea, hagan todos, pero no son fundamentales en el sentido de que no son problemas de tipo parcial, eso es, ¿está bien? De cualquier manera son interesantes para pensar, están buenos, no me parece que sean difíciles, pero bueno, por ahí llegan a dificultades conceptuales que está bueno traer a la luz esas dificultades conceptuales porque luego me van a, si yo las salvo ahora, para lo que viene después, bueno, nada, va a ser más fácil, ¿está bien? Si yo mis dificultades conceptuales las sigo cargando con lo que viene, pues voy a tener problemitas. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bueno, muy bien. El 22 es un problema interesante, dice, determine si los siguientes procesos se pueden efectuar tanto en forma reversible como irreversible. En caso afirmativo, o sea, si sí se pueden dar en forma reversible o irreversible, explique cómo sería el proceso reversible.
Bueno, nada. A ver, en principio nada se puede hacer reversiblemente, nada. Pero bueno, podrían hacerlo en forma ideal, o sea, en papel. Si ustedes dicen, yo sé que estos sistemas no se van a poder, si estos procesos reversibles no se van a poder crear nunca, pero en un papel, solamente en términos ideales, sí puedo. Entonces ahí te piden que los pienses como procesos reversibles y que expliques cómo sería el proceso. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, una es la expansión adiabática del gas. Entonces vos tenés un gas encerrado en un recipiente y se expande, o sea, ¿qué quiere decir expandirse? ¿Qué gana cuando se expande el gas? Claro, Facu, aumenta el volumen. Entonces, cuando se expande el gas, pero aumenta el volumen, pero dice que el recipiente o la expansión es adiabática. ¿Qué quiere decir adiabática? Que no hay intercambio de calor con el medio externo. ¿Está bien? En la parte B dice una compresión, o sea, ahora pierde volumen, pero es isobárica, o sea, a presión constante. Un globo que se desinfla en contacto con el aire atmosférico, o sea que a presión constante se desinfla, va perdiendo volumen y a presión constante, presión externa constante. D. La mezcla en un recipiente adiabático de dos masas de igual agua, dos masas de agua a distinta temperatura. Ponerle tengo adentro de un termo, pongo café a una cierta temperatura y le pongo leche a otra temperatura. Pues son dos masas de agua a distintas temperaturas. Lo cierro, es un recipiente adiabático, ¿está bien? Y bueno, entre ellos se van a intercambiar calor y al final van a terminar con una temperatura de equilibrio. Y finalmente la E dice la condensación de vapor de agua que sale del pico de la pava, del agua hirviendo, al entrar en contacto con el ambiente. ¿Está bien? Entonces eso también se da a presión constante externa. ¿Está bien? Y se está condensando, se está transformando agua en vapor de agua en agua. Y se pega esa agua en las paredes en la pared de la cocina, en los azulejos. ¿Estamos de acuerdo? Ay, gracias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué todos refieren? Fíjense que hay gas que está expandiéndose o comprimiéndose, el globo, que también es aire, en tal caso el globo es aire que está saliendo, o sea, está perdiendo volumen. Bueno, la mezcla de agua, de dos aguas ahí ya no, o sea, el volumen es constante. Y la condensación de vapor de agua también es vapor de agua que se está condensando. Entonces el vapor de agua que estaba en todo el ambiente de pronto colapsa en algunas gotas. O sea, pierde mucho volumen ese vapor de agua cuando se condensa. Entonces en todos hay una diferencia de volumen de un gas, salvo en el de las mezclas de agua, que ahí ya no hay diferencia de volumen, no hay diferencia de volumen, ¿está bien? Donde, fíjense, la idea de trabajo termodinámica está asociada a la idea de cambio de volumen. ¿No? Está asociado al cambio de volumen. Eso, feliz día Carla también. Gracias. Entonces, ustedes tienen la diferencia de volumen. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando el objeto, el sistema, sea gas o lo que fuera, se expande, gana volumen, entonces el trabajo es positivo. Y cuando pierde volumen, entonces el trabajo es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no saben cuánto, porque tienen que hacer esta cuenta nefasta, pero por lo menos saben el signo. Pueden saber si es positivo o si es negativo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en cada uno de estos procesos podemos inferir cuál es el signo del trabajo, si hay trabajo
realizado o no, porque hay o no cambio de volumen, y el signo. Si gana volumen, el trabajo es positivo. Por ejemplo, una expansión adiabática de un gas. Ya, el trabajo es positivo, negativo o cero. Una expansión adiabática de un gas. Hasta acá en la sala también dicen que es positivo. ¿Está bien? Muy bien, Facu. Bien, entonces en ese ítem hay un trabajo que es positivo. ¿Y cómo puedo calcularlo? Bueno, ahí dependerá si el proceso es reversible o si el proceso es irreversible. Antes de ir a calcularlo, después me dicen que es adiabática. Si es adiabática, el calor intercambiado, ¿cuánto vale? ¿No? Si es adiabático, ¿se acuerdan que adiabático era que el calor cuánto valía? Cero. Adiabático quería decir calor cero. Entonces, si el trabajo es positivo porque se expande y el calor es cero, la variación de energía interna, que es Q menos L, la podría tener, no, fíjense, esta era cero y esto me quedó positivo. Entonces la variación de energía interna es negativa, ¿no? Porque esto es menos el trabajo. ¿Estamos? O sea, está perdiendo energía interna este sistema cuando no sabemos ni siquiera de quién habla, pero sabemos que es una expansión, sí, es un gas, perdón. Es una expansión adiabática de un gas. Al decir expansión me están diciendo que hay un trabajo positivo. Al decir adiabático me están diciendo que el calor intercambiado es cero. Por primer principio, ¿está bien? Saco la conclusión que está perdiendo energía, porque es menos ese trabajo que sea dispositivo. ¿Hasta acá bien? Hasta acá no dije nada si era reversible o irreversible. Ahora bien, ahora quiero calcular. A la energía interna le da lo mismo por donde vaya, mientras que lo importante es el inicial y el final. Le da lo mismo si es irreversible o reversible. A la energía interna no le interesa nada, solamente le interesa el estado inicial y el final, punto. Pero al trabajo sí, al trabajo le interesa. De hecho, no es lo mismo calcular el trabajo en un proceso irreversible que en un proceso reversible. ¿Está bien? ¿Existe una expansión del gas adiabática? Sí, yo la puedo hacer en cualquier laboratorio. ¿Está bien? Lo podría hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ese proceso sería, como lo puedo hacer, sería irreversible. ¿Podría pensar un proceso tal que sea de expansión adiabático y de un gas y que sea reversible? Sí, por supuesto no va a existir, pero lo puedo pensar, lo puedo idealizar. ¿Estamos de acuerdo? Si el proceso fuera irreversible, entonces el trabajo va a quedar de esta manera. Solamente depende de la presión externa, ¿está bien? Y tengo que realizar esta integral. Si el proceso se da a presión externa constante, entonces esta integral es fácil, queda como presión externa por la diferencia del volumen. Así queda el trabajo. Si me dan la presión externa y me dan la diferencia de volumen, si ha aumentado el volumen en cuánto, pues lo puedo calcular. Y me va a dar algo. ¿Está bien? Si el proceso es reversible, si el proceso es reversible, entonces puedo jugar un poco más. Primero, la presión externa ya es la presión, ya no es externa, es la interna del gas, y bueno, y dependerá. ¿Está bien? Pero les puedo asegurar que no dan lo mismo. ¿Está claro? Así que para el cálculo del calor, tengo que primero interpretar si el proceso, el cálculo del trabajo, tengo que interpretar si el proceso es reversible o irreversible. ¿Estamos de acuerdo? Y acá que me dice el problema, dice, ¿cómo sería
Bueno, qué sé yo cómo sería. Me parece que es una mala pregunta. No sé si cómo sería. La pregunta sería, ¿lo puedo resolver? Sí. ¿Puedo calcularlo? Sí. ¿De qué manera? Y bueno, si fuera irreversible, entonces tendría, ya le digo, esa fórmula y solamente sería para el caso de una presión externa constante, si el caso es irreversible. Y si fuera reversible, entonces podría tener alguito más si el caso fuera de un gas ideal. Si fuera un caso de un gas ideal, entonces podría ver si es una isocora, si es una isobara, si es una isoterma, si la evolución, si fue un ciclo, no sé. Podría preguntarme algo más, ¿está bien? Podría hacer una cuenta, teniendo en cuenta realizar esta integral, ¿está bien? La respuesta serían cálculos distintos. Uno sería presión externa por el diferencial volumen y la otra sería presión interna por diferencial volumen y voy a tener cálculos distintos. Esa es la moraleja del problema 22. Uy, perdón. ¿Se entiende? No les piden calcular. ¿Está bien? No piden calcular el trabajo, solamente que ustedes interpreten que no es lo mismo ser reversible que ser irreversible. ¿Estamos? Y así juegan con cada una de las porquerías que les ponen acá. Por ejemplo, dice la B, una compresión isobárica de un gas. Ok. Compresión isobárica. Ya el calor no es cero. No me están diciendo en ningún momento que el calor es cero, ¿está bien? Pero lo podría calcular y bueno, si me dan algunos datos, podría calcularlo. Esto ya no es cero. ¿Podría calcular el trabajo? Sí, podría calcular el trabajo y ¿sería lo mismo que fuera irreversible que reversible? Es la misma respuesta que antes. No, no es lo mismo. ¿Podrías calcular el trabajo de esta compresión isobárica a partir de esto, de un proceso irreversible o un proceso reversible? ¿Estamos de acuerdo? Si es isobárica, fíjense, si es isobárica, en el caso de los irreversibles, justo me da, ¿qué es esto? P por delta B. Porque esto es lo que valía el trabajo P externa, la presión externa por delta B. Pero si es irreversible. Y si es reversible, idealmente, por supuesto, porque no existe, entonces, si es isobárico, tendría que ser exactamente así. Pero Ondina, es la misma cuenta que que la anterior. No, ojo, porque la anterior la presión era la presión externa y ahora en esta la presión es la presión interna. Esa es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Uy, se me fue la mano. Bueno, y así sucesivamente. Se los dejo para que ustedes lo piensen. No hay que hacer ninguna cuenta. En tal caso solamente saber si el calor o el trabajo particularmente es positivo o negativo, si gana o pierde volumen. Y en tal caso, cómo pensarlo si el proceso es reversible o cómo pensarlo si el proceso es irreversible. Es ese juego el que pretende el ejercicio 22. Pero sí me interesa hacer con ustedes el ejercicio 29. Que es de la seguidilla de estas, 29, 30, 31. Es una seguidilla y el 32 es de primer principio, pero 29, 30 y 31 van a trabajo particularmente, ¿no? Entonces, no sé si alguno o alguna de ustedes hizo el problema 29. Nadie hizo el problema 29, por lo que veo. O están anonadados con lo anterior. A ver, problema 29. Dice así. Dice que hay un gas que está en equilibrio. Eso es importante.
al inicio, ¿no? Claro, en los procesos, exactamente, Sol, en los procesos irreversibles la presión es siempre la externa, mientras que en los reversibles la presión es la interna. Y cuando tenés la presión interna, si es el caso de tener la suerte de tener un gas ideal, como tenés forma de analizar esa presión, porque tenés la ecuación de estado de los gases ideales, P por B igual a NRT, entonces podés hacerla integral y podés llegar a conclusiones, etcétera, etcétera, muy bonitas, que es lo que vimos, ¿está bien? Y lo que vamos a ver en tal caso. ¿Estamos de acuerdo, Sol? Bueno, vamos a este. Este dice que hay un gas, dice así, hay un gas en equilibrio que se encuentra en un recipiente cilíndrico tapado a una presión de 150 kilopascales, como se muestra en la figura. O sea que yo tengo acá un recipiente que tiene un émbolo. Este es el émbolo. ¿Sí? Y entonces, y acá tengo el gas. Dicen que la presión del gas es de 150 kilopascales. Dicen que también que la presión del aire externo es de 100 kilopascales. ¿Sí? También me hablan del área transversal del cilindro, o sea, esta área de acá. Me la dicen cuánto vale. Y luego dicen que se transfiere calor en algún momento, hay un ingreso de calor. Entonces esto empieza a tener más presión y entonces el émbolo sube una cierta altura. Esta altura, este delta X, es dato también del problema, dice que es 0,3 metros. ¿Está bien? Entonces, como resultado de esa expansión, entonces, el gas ahora pasa de tener ese volumen inicial a tener este volumen final. Ah, era blanco. Perdón. ¿Estamos de acuerdo? Se expandió. Bueno, acá hay algo que está raro, ¿no? Porque si está en equilibrio originalmente, que es lo que me afirman, que está en equilibrio, lo primero que voy a hacer, originalmente está en equilibrio. ¿Puede estar en equilibrio acá adentro un gas a una presión de 150 kilopascales y afuera una presión de 100 kilopascales? ¿Podría existir un equilibrio así? O sea, ¿les parece a ustedes que esas presiones están equilibradas? Mientras me como una galletita de chocolate. No. No. ¿Y qué estaría pasando? Porque me afirman que están en equilibrio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podría estar pasando?
¿Alguna idea? Evidentemente tiene que haber otra presión, además, ¿no? Para que estén en equilibrio, las presiones, ¿cómo tienen que ser? Entre el afuera y el adentro de mi sistema. Iguales, Tendrían que ser iguales. claro. ¿Puede ser la presión ejercida sobre el pistón? O sea, el mismo pistón tiene peso, sí, el mismo pistón tiene peso, y el peso de pistón, por tener peso, está haciendo fuerza por unidad de área sobre el gas. O sea que evidentemente este émbolo no es gratis, no está gratuitamente ahí. ¿Está bien? Tiene un peso y está ejerciendo cierta presión extra, además de la atmosférica. La atmosférica está haciendo presión sobre el émbolo. ¿Está bien? Pero a su vez el émbolo tiene un peso, o sea, además de la presión atmosférica, también existe la presión por el propio peso del émbolo, que sería la presión, sería la fuerza la fuerza peso del émbolo dividido la sección. Bueno, ¿de cuánto es si yo estoy diciendo que está en equilibrio? ¿Cuál es la presión extra que... Perdón, voy a cagar a pedos a mi perro. Rubio, hoja de ahí. Ya intentaba subirse a la cama. ¿No? ¿Cuál es la presión extra que aporta el émbolo? 50, claro que sí, 50. Muy bien, de tal manera, esto aporta 50 kilopascales. Ahora sí, ¿no? La presión interna, que era de 150, como está en equilibrio, kilopascales, como está en equilibrio con las otras dos cosas, o sea, con la atmósfera más con el pistón. ¿Estamos de acuerdo? En total 150. 150 kilopascales, 150 kilopascales. Esto está en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Facundo sí. ¿El resto? Están muy calladitos, muy calladitas hoy. ¿Qué les pasa? Sí, sí. Bien. Ok. Muy bien. Entonces, ahora les voy a decir lo siguiente. A partir de ahora, en cualquier problema de termodinámica, ustedes tienen que armar dos preguntas. O sea, responderse dos preguntas. La primera de las preguntas es, ¿quién es el sistema? ¿De quién voy a estar hablando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que se van a intentar contestar antes de hacer ninguna cuenta es, el sistema va a evolucionar, sea cual sea el sistema, va a evolucionar, va a generar uno o más procesos. Esos procesos, uno o varios de esos procesos, ¿son reversibles o son irreversibles? Esas son las dos preguntas básicas que se tienen que hacer a partir de ahora, siempre. Ya se las tendrían que haber hecho a partir del primer día de clase, pero como no sabíamos de reversibilidad o irreversibilidad, era complicado. ¿Está bien? Entonces veamos. Este sistema que va desde este estado A este estado B. ¿Está bien? Estado A, estado B. Acá hay una cierta presión, que es 150 kilopascales, volumen y temperatura, que no nos la dicen cuál es. Y acá tenemos otro volumen, otra presión y no sabemos, pero seguramente otra temperatura. O sea, tenemos dos estados, A y B. Primera pregunta, ¿quién es mi sistema? Y ahí viene uno de los problemas que plantea este problema. Parte A, dice. Vamos a leer la parte A. Dice, ¿cuál es el trabajo realizado por el gas? Así que el sistema, la pregunta me está llevando a orientarme respecto de quiénes quieren que sea mi sistema.
¿Está bien? ¿Quién es mi sistema entonces? Si la pregunta es, ¿cuál es el trabajo realizado por el gas? El gas. El gas. Muy bien. Entonces, el primer sistema de la pregunta A es el gas. El sistema es lo que está acá encerrado. ¿Está bien? ¿Vieron? Fíjense la parte B. Dice, ¿cuál es el trabajo realizado por el sistema construido o constituido, perdón, por el pistón y el gas? Entonces, ahora en B, el trabajo, perdón, que me están pidiendo es de este sistema, del pistón y el gas. Son dos sistemas distintos, ¿estamos de acuerdo? Entonces en A, vamos a ponerlo con verde, en A, el sistema es el gas. En B, el sistema es el gas más pistón. ¿Estamos de acuerdo? Segunda pregunta. Este proceso, el de ir de A a B, ¿es reversible o irreversible? ¿Cómo es? En principio sería irreversible, pero ¿Por qué, Agustín? en una situación y porque todo proceso real, digamos, sería irreversible, porque para que sea reversible no tendría que haber ninguna pérdida de calor o movimientos bruscos en cual aumente la energía. Bueno, sí, no, podría haber pérdida de calor y aún ser irreversible, pero el tema es cómo fue de un estado al otro. Básicamente, ¿vos conocés algún estado intermedio entre A y B? Este estado fue de equilibrio y este estado fue de equilibrio, ¿no? Partimos del equilibrio y seguramente que llegamos a un equilibrio. ¿Conoces la presión, temperatura y volumen de cualquier estado intermedio? Aún si yo tuviera, te doy los valores de presión, volumen y temperatura del A y B. En el medio, en esa evolución, fue espontánea, ¿no? Fue tal que no tenés la menor idea de cuánto vale. No pasa por procesos de equilibrio en equilibrio. Entonces son procesos de no equilibrio, todo proceso intermedio entre el estado A y el estado B. Entonces, cuando no pasas de estado de equilibrio en estado de equilibrio, entonces el proceso se llama irreversible. Como vos bien también decís, y me gusta esa primera parte que dijiste también, que son procesos reales. Esto yo lo puedo hacer en un laboratorio. Entonces es un proceso irreversible porque los reversibles no existen y no lo podría hacer. Entonces, como lo puedo hacer, es irreversible. ¿Está bien? Y les doy un adelanto de la clase que viene. Y tercer cuestión, sobre la cual ustedes pueden pensar. Un proceso, lo vamos a decir, vamos a definir la clase que viene. Un proceso va a ser reversible cuando puedo volver atrás el universo. ¿Puedo volver atrás el universo en algún momento de mi existencia? No. ¿Puedo volver atrás el sistema? Sí. ¿Puedo volver atrás el universo? No. Los procesos reversibles son aquellos procesos tales que podría volver atrás el universo. Claramente este proceso no es un proceso reversible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Me interesa mucho discutir esto con ustedes, ¿no? Que se den cuenta cuándo podría ser o no reversible el proceso.
Básicamente nunca, salvo que nosotros le digamos a ustedes, che, ojo que este proceso es reversible porque te lo inventé, porque te voy a hacer una idealización, ¿está bien? Entonces, o te lo tengo que aclarar, te lo voy a decir en el problema, mirá que este proceso es reversible, ¿está bien? La otra cuestión es te lo grafico, entonces si grafico, te estoy diciendo que el proceso es reversible. ¿Está bien? O te voy a dar todo un gregre donde te voy a decir que todos los procesos intermedios para llegar de A hasta B fueron estados de equilibrio. Y te voy a preguntar, ¿ese proceso es reversible o irreversible? Bueno, nada de esto ocurrió en este problema. No me dicen que es reversible, es un proceso espontáneo. No me aclaran si son sucesivas etapas de equilibrio. El universo no puede volver atrás. Nada, moraleja, este proceso, en este problema, claramente, ¿cómo es? El proceso de ir de A a B, Irreversible. irreversible. Entonces, una vez que ya sé que el proceso es irreversible, voy a lo que me dijo Ondina. Bueno, entonces la presión es la presión externa. ¿Está bien? Tengo que resolver esta integral y Ondina me dijo que solamente la va a resolver en esta esfera que está por acá. Solamente la va a resolver si la presión externa es constante. Pero bingo, la presión externa es constante. Ahora, si mi sistema es el gas, la presión externa al gas, ¿cuánto vale? Que además es constante, pero ¿cuánto vale? ...150, muy bien, very good. 150 kilopascales. Y en este caso, en el caso del gas más el pistón, en el caso B, ¿cuánto vale la presión externa? O sea, ya sabemos que es irreversible. ...100, muy bien. La presión externa es 100. ¿Estamos de acuerdo? 100 kilopascales. ¿Por qué 100, Facu? Porque ahora el pistón está dentro, ¿no?, del sistema. Este es el sistema. Entonces, ¿qué le queda por afuera del sistema? Solamente la atmósfera. Claro, exactamente. Quedaría el aire. Muy bien. Entonces, fíjense que la cuenta es simplemente el trabajo, tanto sea en A como en B, el trabajo va a ser la presión externa multiplicada la diferencia de volumen. ¿Está bien? Entonces ahora la diferencia, la presión externa ya la tengo. O es 150 en el caso A o es 100 en el caso B. Ahora me queda la diferencia de volumen. Entonces, ¿cómo hago para obtener la diferencia de volumen? Bueno, fíjense en lo siguiente, ¿no? Fíjense que entre A y B, entre el estado A y el estado B, la diferencia de volumen sería esta de acá. Ahora, esta de acá, ¿no?, este sería el volumen inicial y este es el volumen final. El volumen es todo esto, ¿no? Este es el volumen inicial y este es el volumen final. ¿Está bien? Ven que la diferencia entre el volumen final menos volumen inicial es esta de acá. Si escuchan unos ronquidos es mi perro que está roncando, literalmente. Esto sería la diferencia de volumen entre el volumen final, que sería todo esto, menos el volumen inicial. Así que esta diferencia de volumen la puedo calcular. ¿Sí? Este delta B, sí. Sí. Para Ah, perdón, es Julián.
Este delta B es este de acá. Y lo puedo calcular porque es base, la base que es la sección de esta de acá, multiplicado la altura, delta X. Y esto es dato del problema y esto también. S es 0,03 metros cuadrados y el desplazamiento vertical es 0,3 metros. Así que ustedes de esa manera pueden calcular el volumen. Les dejo a ustedes para que hagan el problema. Calculan el volumen, la presión externa la tienen y ya tienen el trabajo tanto para A como para B. Es el mismo volumen, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, borro un poquitito, porque ya no me entiendo ni yo. La parte C y la parte D dice, bueno, ahora el gas se enfría y el pistón desciende 0,3 metros. O sea, lo mismo que ascendió, ahora lo bajó. Y ahora pregunta cuál es el trabajo realizado por el gas. Y bueno, solamente el gas. O sea que volvemos a la parte A. Solamente tenemos el gas. La presión externa no cambia, es 150. O sea que la presión externa la tiene. Solamente que ahora, en vez de ampliar el volumen, lo achica en esa diferencia de volumen que ya calculamos. O sea que antes era positivo y ahora es negativo. Es la única diferencia, porque el volumen, la diferencia de volumen es la misma. En un caso es positivo cuando sube y en otro caso es negativo cuando baja. ¿Estamos de acuerdo? O sea que sería, el trabajo sería igual al trabajo de A, pero con signo negativo. ¿Estamos? Y la última dice bajo qué condiciones la expansión y la compresión descriptas sería reversible. Bueno, bajo ningún tipo de, salvo en alguna idealización que haga en mi cuaderno. ¿Está bien? No es posible en la realidad hacer este proceso como reversible, pero bueno, en mi cuaderno, en una forma ideal, podría pensarlo como reversible. Y entonces si lo pienso de esa manera, ya me olvido de todas las cuentas que dije antes y tengo que hacer otras cuentas, ¿no? Tendría que ir acá y bueno, primero ver si es un gas ideal. Después podría decir que el proceso, no sé qué tipo de proceso fue, porque yo no sé si el gas mantuvo la presión constante o no. Entonces tendría que ver si hay algo que se mantiene constante, si el volumen seguro no se mantuvo constante. Hay que ver si la presión interna se mantuvo constante o si la temperatura se mantuvo constante o qué le pasó. En definitiva, me va a interesar ahora ya hablar de la presión del gas. ¿Está bien? Y ahí va, y ya está, no puedo decir más nada. ¿Estamos? Bueno, el problema 29, 30 y 31 son de este estilo. Es para discutir esto justamente. ¿Qué es presión externa? ¿Qué es presión interna? En función de si el proceso es reversible o irreversible. Recuerden, si el proceso es irreversible, ¿cuál es la presión? Que viene acá es la... ¿Cuál? Si el proceso es irreversible, la externa, muy bien Facu, y si es reversible, va a ser la presión interna, que no tienen por qué coincidir y de hecho, bueno, después va a ser su vida. Muy bien, y después ya encaramos el 30, el 32 también, eso es lo único que con el 32, además de hablar de calor, hablar de trabajo, también hablan un poco de calor. Y entonces les piden calcular la energía interna. Y bueno, se los dejo para primer principio de la termodinámica. Digamos, estuvimos redondeando esto. Primer principio de la termodinámica, metiéndonos un poco con la idea de trabajo termodinámico, con procesos reversibles y con procesos irreversibles. Bien, Agustín, me habías dicho que el 33 tenías alguna dificultad. Entonces vamos con ese, Agustín. ¿Cuál era tu dificultad? En sí,
no sé, como que con ese ejercicio me bloqueé, como que no le encontré la vuelta. Ok, bien. Entonces veamos a la luz de todo lo que vimos hasta ahora. Lo releemos juntos, ¿está bien? El 33 tiene un gráfico, que me va a salir muy choto, pero bueno. Es un gráfico de presión, que está mal ahí, no dice, pero acá es presión. Y acá es volumen. Y el volumen sabemos que está en litro. Digamos que la presión está en atmósferas, aunque no está mal el dibujo. Y es un triángulo. Tiene una evolución así que es vertical, otra así que es diagonal y otra así que es horizontal. Este no lo dice, pero imaginemos que esto se llama A, que esto se llama B y que esto se llama C. Este estado, ¿no? Este es un estado. Vamos a ponerlo en otro color. Este es un estado que se llama A, este estado se llama B, y ponerle que este estado se llama, perdón, C y B, ¿está bien? Y que fueron de estado en estado por estos caminos, por estas evoluciones, transformaciones. ¿Está? Después sabemos que esta presión es de 2, pongamos que sea atmósfera, que esta presión es de 6 atmósferas, que esta presión es de 3 que este volumen es de 3 litros y que este volumen es de 5 litros. ¿Está bien? Esto es el gráfico que nos dan y nos dicen, en la figura se muestra que el gráfico de presión en función del volumen para un gas que evoluciona reversiblemente. Primero, nos advierten que el sistema, ¿qué es? Un gas. ¿Es un gas ideal? ¿Nos dicen que es un gas ideal? No. Entonces no podemos decir que es un gas ideal. Es un gas, pero no sabemos si es ideal. B. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica no saber que es un gas ideal? ¿Qué es lo que según no podemos agarrar si no nos dicen que, o si nos dicen que es un gas ideal o no? Que estamos vedados, que está imposibilitado de tomar. La fórmula del gas ideal. De ecuación de estado del gas ideal, perfecto. P por B igual a N, R, T. En este caso no la podemos tomar porque no es un gas ideal y esta es la del gas ideal. ¿Está bien? Muy bien. Segunda cuestión. Si se acuerdan, la segunda pregunta era preguntarnos si el sistema, si las evoluciones eran reversibles o irreversibles. En este caso nos aclaran que todos estos procesos son reversibles. ¿Está bien? Estas son las dos cuestiones las dos preguntas ya respuestas, ya con sus respuestas. ¿Estamos? Si no me lo hubieran dicho, si no me hubieran dicho esto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Lo puedo inferir con el gráfico? Bueno, es un ciclo, pero eso es independiente, porque puede haber un ciclo reversible o un ciclo irreversible. Un ciclo no quiere decir, no implica reversibilidad. ¿Está bien? Por el hecho de ser ciclo, no. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué les parece? ¿Mm? Yo les dije a ustedes la clase pasada
que únicamente podía graficar esto, o sea, podía hacer esa recta o esa función, si y solo si, ¿qué ocurría? El proceso era reversible. O sea, esto lo puedo escribir, esto lo puedo escribir así, o así o así esto, ¿está bien? Si el proceso era reversible, porque entonces cada uno de los infinitos estados por los cuales atraviesa esta evolución, ¿no? Son infinitos de A hasta B, son estados de equilibrio, entonces conozco la presión, el volumen y eventualmente la temperatura. Eso solamente lo puedo hacer si el proceso es reversible, o sea, yo puedo graficar esto si el proceso es reversible. Si no, me contento con tener una curvita así. Ponele si todo fuera irreversible, ¿no? Si me lo dan así, entonces me están queriendo decir que no tienen la menor idea, ¿no? Cómo fueron de este estado a este, más o menos tienen una somera idea, pero no saben estrictamente, instante a instante, cuánto vale la presión, el volumen, la temperatura. O sea que si me lo dan así, los procesos estos son irreversibles. Y si me lo dan con las curvas completas, o sea, con el gráfico bien dibujado, continuo, el proceso es reversible, cada uno de estos procesos. ¿Está bien? Podría también haber un proceso así, ponele. O sea, también sería un ciclo, fue de A hasta, ¿está bien? Este ciclo, en este caso es un ciclo, también, este es un ciclo. Este sería un ciclo irreversible, este es un ciclo reversible, ¿y este qué sería? Tiene un poco de los dos, pero si ya uno es irreversible, también este ciclo sería irreversible. ¿Está bien? El ciclo sería irreversible. Yo acá tendría un camino reversible, acá un camino reversible y acá no. Entonces ya el ciclo es irreversible. Así que está bien que si me dan este grafiquito, automáticamente sé que el ciclo es reversible. Muy bien que sea un ciclo porque vuelvo a tener inicio todo de nuevo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Muy bien. Segunda cuestión entonces. Es reversible, bla, bla, bla. Dice A. El trabajo realizado por el gas. Entonces, lo que me piden es el trabajo realizado por el gas, o sea, por el sistema. El trabajo en un ciclo. Muy bien, a ver. El trabajo realizado por un ciclo es el trabajo de A a B, más el trabajo de B a C, más el trabajo de C a A. A ver, esto es más, ¿no? Este trabajo de C a A es una isocora, ¿no? ¿O no? Isocora. Esta es una isobara. Y esta, cualquier cosa. No es una isoterma, es cualquier porquería. Así que entre A y B, este trabajo no lo puedo sacar porque es cualquier cosa. No sé, Ondina no me dijo cómo resolver esta integral. También Ondina me dijo que si era un gas ideal, en una isocora o en una isobara lo puedo obtener. Igual
lo que vimos para la isocora sirve tanto sea para gas ideal como no, porque nunca usamos la ecuación de gases ideales. Mientras no la use, entonces puede ser para cualquier gas. En una isocora habíamos, o sea, entre C y A, habíamos dicho que en una isocora el trabajo era 0. Si no, lo ven. ¿Está bien? Para eso tienen compartir. Para eso tienen, bueno, todo esto que está acá, pero, esperen, yo les voy a dar el resumen. Ahí está. ¿No? Pero, ahí está. En esta síntesis que hay acá, si lo cliqueo, ¿está bien? Voy a ver que si el proceso es reversible, acá tienen la síntesis, digamos, de cómo es el trabajo, el calor y la variación de energía interna para un gas ideal. Fíjense que en una isocora era 0 y eso es independiente si es ideal o no, porque no usé la ecuación de gases ideales. Así que esta me sirve para cualquier gas. ¿Está bien? Esta de acá. Y esta también. Ya esta no, acá utilicé la ecuación de estado de gas ideal, entonces yo solo sirve para gases ideales. Así que en este caso es una isocora y una isobara, yo podría calcular esto. En este caso que acabo de esto, ¿está bien? Así que en la isocora, el trabajo vale 0, ¿sí? Y el trabajo vale 0. Y en la isobara, el trabajo vale presión interna por diferencia de volumen. Ahora tengo un camino que es cualquier cosa y ahí no tengo la menor idea cómo hacer la integral. Así que esta fórmula está buena, pero no me sirve. Entonces voy a ir a la otra. El trabajo en un ciclo también es el de el área encerrada. Encerrada. ¿Está bien? Entonces en un área encerrada, fíjense que acá es fácil, porque el área encerrada es esta de acá. Es un triángulo. Así que esto es base por la altura dividido 2. La base es la diferencia de volumen. Sería 5 menos 3. 5 litros menos 3 litros. O sea, 2 litros. Ahí, perdón. Esa es la base, ¿no? La base. Ahora la multiplico por la altura. Y la altura es esta de acá. La altura es entre 6 y 2. O sea, la altura es 4 atmósferas. Y todavía lo divido por 2. Así que esto me va a quedar igual a... Esto es 2 litros. 2 litros dividido 2 me queda 1 litro por 4, 4 atmósferas. O sea, ahí. Está difícil esto. 4 litros de atmósferas. El litro de atmósfera, ¿se acuerdan que era 1 litro de atmósfera? Era del orden de los 100 joules. Así que bueno, podrían calcularlo en joules, pasar de litro de atmósfera a joules, a calorías, etc. Si quieren lo dejamos en litro de atmósferas. Parte B. Dice, ¿cuál es el calor intercambiado en el ciclo? Y bueno, resulta ser que la variación de energía interna en el ciclo, ¿cuánto vale? Siempre, no importa de la porquería que fuera. No importa si es reversible o irreversible el ciclo. ¿Cuánto vale la variación de energía interna del ciclo? Ya.
remite al primer problema que hicimos al inicio. ¿Se acuerdan? Del inciso C y el inciso D. ¿No? La energía interna era función de estado. Entonces, si el estado final es A y el estado inicial es A, entonces de nuevo volvió al mismo estado y por lo tanto es cero. Así que por el primer principio, la variación de energía interna es igual al calor del ciclo, en el ciclo, menos el trabajo en el ciclo. Y esta vale 0. Entonces el calor en el ciclo y el trabajo en el ciclo son iguales. Entonces el calor del ciclo es igual al trabajo del ciclo, va a ser siempre igual, e igual a 4 litros sobre atmósferas. Por atmósfera, perdón. Y en la última, en la C, dice la variación de la energía interna, pues ya lo vimos, ¿no? La C es variación de energía interna, ya sabemos que es 0. Finalmente, para cada una de las evoluciones, indique, bueno, se las dejo a ustedes. ¿Está bien? ¿Quién era que me había preguntado esto? Yo, más que nada. Agustín. La D al leerla también, tipo, no entendí muy bien qué pedía la D. Dice, en cada una de esas evoluciones, vamos a hacer un poquito de espacio, ¿no? Dice, para cada una de las evoluciones, ¿cuáles son las evoluciones? Cada una es de A a B. Esa es una evolución. De B a C. Esta es otra evolución. Y de C a A. Sería la tercera evolución. ¿Está bien? Para cada una de estas, indique cuáles son estas magnitudes. El calor, el trabajo y la variación de la energía interna. ¿Está bien? ¿Cuáles de estas pueden calcularse? No te dice que las calcules. ¿Cuáles pueden calcularse sin suposición adicional? ¿Y cuáles requerían suposiciones adicionales respecto a las características del gas que evoluciona? Entonces ahí vas a decir, mira, el calor escrito como el número de moles por el CB por delta T, o el calor escrito como el número de moles por el CP por delta T, o sea, en una isobara y en una isocora, estos solo vale para gases ideales. Entonces, el calor de esta, y bueno, esta en una ni siquiera puedo calcularlo, pero bueno, podría calcularlo si es un gas ideal. Así que acá tendría que hacer una suposición para calcularla. ¿Está bien? Para calcularla necesito, como supone, para usar esas fórmulas y calcularla, necesito suponer que es un gas ideal. Si no hago esa suposición, no te puedo calcular nada. Del trabajo, el trabajo en la isocora y en la isobara, ahí está resuelto, pero no es necesario que sea un gas ideal. Puede servir para cualquier gas, porque en realidad nunca usé la ecuación de gases ideales para resolver esa integral. Esta porquería de acá no te la puedo resolver porque no es nada conocido. No es una isocora, no es una isobara, nada, no. Y la variación de la energía interna te la puedo resolver en la medida que me des la temperatura. No. Decir que la energía interna depende de la temperatura, eso solamente sirve para gases ideales. Si no me decís que es un gas ideal, es cualquier gas, esto ya no, tampoco lo puedo suponer. ¿Está bien? Entonces estoy limitadísima de lo que puedo resolver con cálculos si no me dicen que es un gas ideal. ¿Está bien? Es esa discusión, nada más. No te piden hacer cuentas. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Bien, y lo último de hoy, y con esto voy a terminar, voy a hacer el problema 38.
El problema 38 ya es un gas ideal y fíjense que todas las evoluciones, el problema 38 tiene un gráfico, pero es un gráfico de, en vez de presión, acá está la presión, perdón, en atmósferas, pero acá está la temperatura en Kelvin, en vez de estar el volumen. Y el gráfico es una cosa así. Es un cubo cuadrado. A, B, C, D. Ah, una cosita que no dije en el problema anterior, ¿no? Me lo olvidé, perdón, me fui por las ramas en el problema 33. Fíjense que el gráfico del problema 33 es así y que la evolución es horaria, ¿no? Entonces el trabajo es positivo. El trabajo del ciclo, no solamente lo calculé, sino que además el signo es positivo porque estoy dándolo vuelta en forma horaria. ¿Sí? Voy de 1 acá, acá, acá. O sea, voy así. O sea, voy dándolo vuelta así. ¿Sí? No lo dije, me olvidé. Bueno, acá tengo también un ciclo, porque voy de A y vuelvo a A. Así que, ¿qué es lo que sé de un ciclo seguro? Primero, el sistema dice así, mira, problema 38, ¿no? Dice, un mol de gas ideal. Bingo. El sistema trata de un gas ideal. El sistema es un gas ideal. Bien, vale todo lo que me dijo Antina. La segunda cuestión, el tipo de evolución, cada una de estas evoluciones, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A, ¿qué son, reversibles o irreversibles? Reversibles. Reversibles, muy bien. ¿Alguien tiene duda respecto de eso? ¿No hay dudas? Y la tercera cuestión es que es un ciclo. Ya me lo había dicho Facu, no sé quién, Agustín creo, ¿no? Es un ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un gas ideal, las evoluciones, cada una de ellas es reversible y además vuelve al mismo estado, o sea, es un ciclo reversible. Y además me dan un par de datitos extra, me dicen que el número de moles es, un mol. Dice que es un gas ideal evolucionando según el ciclo de la figura en el sentido ABCDA. Fíjense que en el enunciado dice que es un mol, me da el número de moles, me dice que es un gas ideal y me dice que es un ciclo, pero no me aclara si es reversible o irreversible. Está claro que entonces, viendo el gráfico, me doy cuenta que es un ciclo reversible. Lo primero que me dicen A es efectuar el gráfico de presión en función del volumen. O sea, quieren que pase de este gráfico al gráfico presión, pero en función de volumen. Vamos a ponerlo en litros. Y acá tengo presión, que ya está en atmósferas. ATM. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Como es un gas ideal, entonces vale que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. ¿Sí? Bueno, entonces muy bien. Bien. Voy a hacer esta cuestión. ¿Está bien? Muy bien. Además me dicen que este valor de temperatura es de 300 Kelvin y este valor de temperatura es de 500 Kelvin.
este valor de presión me informan que es de 2 atmósferas y este valor de presión me informa que es de 4 atmósferas. Muy bien. Entonces vamos, primer caso. Estudiemos. ¿Qué tipo de proceso es el proceso que lleva del estado A al estado B? Sé que es un proceso reversible, pero además de ser reversible, ¿qué tipo de evolución trata? Y isotérmica. Isotérmica, vos decís que, ¿qué es lo que se está manteniendo constante? Muy bien. La La temperatura. temperatura, muy bien. O sea que va desde un estado A, fíjense que acá, esperen que voy a dibujar, ¿no? Va desde un estado A que tiene un cierto volumen inicial, volumen A, que no sé cuánto vale, pero sí sé que la presión es 2 y sé que la temperatura es 300. Entonces voy a construirme una isoterma que pase por ahí, cuya temperatura es de 300. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces el tipo está en esta ahí. Bueno, ponele, ¿no? Voy a recalcular el... Este sería el volumen A. ¿Está bien? Ese es el volumen A. Muy bien, yo sé que A, en el estado A, el gas tiene una cierta presión en el estado A, tiene un cierto volumen en el estado A, por supuesto un número de moles, R, y tiene una cierta temperatura en el estado A. O sea que este estado está caracterizado por esta ecuación de estado, donde la presión, el volumen y la temperatura son la presión, volumen y temperatura de este estado y no de cualquier otro. ¿Podría calcular a partir de esto cuál es el volumen del estado A? Sí, despejando el volumen de la ecuación. Bien. Despejo el volumen de la ecuación. Entonces me va a quedar que esto es igual a el número de moles, que era 1 mol, por R, que acá elijo el 0,082, litro atmósfera, bueno, litro atmósfera sobre Kelvin mol. Eso es un 2. Litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. ¿Está bien? Eso sería el R. La temperatura, que es 300 Kelvin. El Kelvin se va con el Kelvin. Y esta presión la paso dividiendo. Y era 2 atmósferas. Así que la atmósfera se va con la atmósfera, el mol se va con el mol y me queda todo en litros. Así que ¿cuánto vale esto? Hagan la cuenta. 1 por 0,082 por 300 dividido 2. $12,3. Ok. 12,25 creo, ¿no? O 12,15, puede ser, más preciso. Me salió, ok, bueno, 12,3 litros. O sea que esto es 12,3 litros. Ok. Muy bien, entonces ahora yo sé que
el gas evoluciona desde este estado, que ya lo tengo caracterizado, ¿no? Esto es 12,6 litros, 3 litros, 2 atmósferas y una temperatura de 300 Kelvin. Sigue por una isoterma y sube su presión. Ok, ahora tengo 4. O sea que llega hasta acá. Fíjense que evoluciona desde este estado, desde el estado A hasta el estado B, y lo hace, bueno, va a ser muy difícil. Vamos a ver si puedo así. Voy a ensanchar el lápiz. ¿Está bien? Donde el estado A es ese y el estado B es este. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero ahora, ¿qué es lo que cambió? Además de tener otra presión. Tiene la misma temperatura que antes, tiene otra presión, la misma temperatura, otra presión, pero ¿qué es lo que cambió además de la presión? ¿Cambió qué cosa? El volumen, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ahora tiene otro volumen. Este volumen será el volumen B. Y ahora quiero calcular el volumen B, entonces hago la misma cuenta. La presión en B por el volumen en B es igual al número de moles por R por la temperatura en B. Pero la temperatura en B y en A es la misma, o sea que nRT en A y nRT en B es lo mismo. Y ahora calculo en volumen en B. Me va a quedar nRT, hagan la cuenta. TA, TB es lo mismo, TB, dividido la presión en B. Da 6,15. Muy bien, 6,15 litros. O sea que esto da 6,15 litros y esto da 12,3. Fíjense que fue a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, eso fue el camino que hizo de A a B. Luego de B a C, llegó hasta otro estado, C. ¿Está bien? ¿Cómo fue de este estado B, que es este de acá, a este estado C? ¿Qué mantuvo constante? La presión. La presión la mantuvo constante, con lo cual mantener constante la presión es ir por un caminito por acá. Y la presión se mantuvo constante, seguramente el volumen cambió y la temperatura cambió, pasó de 300 a 500. ¿Está bien? Recordemos que cuanto mayor sea la altura de la isoterma, mayor es la temperatura, ¿no? Así que y cuanto menor, menor temperatura. Como voy a una temperatura mayor, es de esperarse que la isoterma sea una cosa así. ¿Está bien? Por arriba. Ponerle que esta sea la isoterma de 500. Bueno, entonces fue desde 300 a 500, sin modificar su presión. Uy, bueno, me debería haber salido horizontal. ¿Estamos? Bueno, una de las cosas que me pregunto es cuánto vale el volumen ahora en C. Entonces de nuevo hago la cuenta, ¿no? El volumen en C, la presión en C por el volumen en C es igual al número de moles por R por la temperatura en C. De nuevo despejo el volumen en C.
me va a quedar el número de moles por R, por la temperatura en C, que fíjense que la temperatura en C ya la tenemos, es 500, dividido la presión en C. Si hacen la cuenta, me dicen cuánto les da. 10,25 le dio a Facu. Litros. Fíjate que 10,25 es menor a 12,3, este era 12,3, pero menor de 6. Así que esto cayó por acá. Ahí. Volumen C. Así que C está por acá. Este era B, este es C. Este punto de acá, en realidad, es este de acá. Ahora evoluciona de C a D. ¿Y qué cambia? Bueno, la temperatura se mantuvo constante, pero la presión cambió de 4 a 2. ¿No? Y ahí la presión ahora es 2. ¿Dónde la presión es 2? Y por acá. Entonces es como que volvió a tener acá. Ahí tiene la misma temperatura que acá arriba, que era C. Uy, perdonen. Estoy muy complicada con escribir. ¿No? Este es C. Y este sería D de dedo. Esto es A, B, C y D. Entonces ahora voy por este camino hasta D. Bueno, es una isoterma, ¿no? Y luego vuelvo por una isobara, que sería esta de acá, de nuevo a A. Bueno, perdonen el dibujo, encima se me hizo muy chiquito, pero es como voy primero de C a A, de A a B, después de B a C, finalmente de C a D y finalmente de D a A. Este es C y este es D. ¿Estamos? Transformó este cuadrado en este dibujo que es presión y volumen. Y fíjense que lo único que hice es calcular los volúmenes a partir de la ecuación de estado de gases ideales que, bueno, fíjense ahora, si quieren, calculen cuánto vale el volumen B. El volumen D de dedo, perdón. Creo que es 20, algo. Creo que si calculan el volumen de A, creo que el volumen de A entonces les dio 12,3 litros. El volumen de B les dio 6,15 litros. El volumen de C les dio 10,25 litros. Y creo que el volumen de dedo, creo que les da el doble, 20,5 puede ser, litros. Bueno, entonces esto es 20,5. Bueno, perdonen, pero hoy estoy con escasez de material. ¿Estamos? Bueno, finalmente esta sería la parte A. La parte A es construir este gráfico. Importantísimo para la parte B. En la parte B piden calcular los signos en cada una de estas evoluciones del calor
del trabajo y de la variación de la energía interna. En AB, en BC, en CD, en DA y en el ciclo. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 isotermas y 2 adiabáticas. Entonces voy a la tabla, ¿está bien? A la tabla que tenemos originalmente. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Y ya, disculpen, se me fue la hora. Fíjense la tabla, ¿no? Tenemos procesos reversibles, gases ideales, tenemos 2 isobáricas y 2 isotermas. Y acá me dice exactamente cómo hacer para calcular el trabajo en una y en otra, el calor en una y en otra, la variación de energía interna en una y en otra y en el ciclo. ¿Está bien? Así que tengo que utilizar esto. Pero bueno, pero no me permite, no quieren que calcule, quieren solamente el signo. ¿Estamos? Entonces recuerden que el trabajo va a ser positivo si amplía el volumen y negativo si se achica. Y que en la isoterma y en la isobara el calor queda en función de la temperatura, en el caso de la isobara, y en el caso de la isoterma queda igual que el trabajo, o sea, el mismo signo que el trabajo. Y en el ciclo, el calor y el calor y el trabajo tienen el mismo signo, y el signo del trabajo va a tener que ver con cómo doy vuelta en el área, si es positiva o negativa. Y la energía interna va a tener que ver con la temperatura, cambio o no de temperatura, y eventualmente en el ciclo, pues con la idea de qué función de estado. Entonces voy y meto todo esto acá adentro y digo lo siguiente. Mirá, AB, esta es una isoterma. Y fíjense que está perdiendo volumen. Así que el trabajo es negativo. Lo voy a poner en otro color. Este trabajo es negativo. En B y C es una isobara y estoy ganando volumen, así que el trabajo es positivo. En C y D también sigo ganando volumen, así que el trabajo es positivo. Y en D y A pierdo volumen, entonces el trabajo es negativo. ¿Y qué pasa en el ciclo? Y bueno, lo estoy dando vuelta así, que es positivo, ¿no? Trabajo positivo, horario. ¿Lo ven? Entonces acá tuve en cuenta si hay o no cambio de volumen. Si aumenta el volumen o si pierde volumen. Y en el caso del ciclo, ¿cómo lo doy vuelta? Si en forma horaria o no, o antihoraria. Variación de energía interna. Dependía de la temperatura. Únicamente de la temperatura porque es un gas ideal. Veamos, entre A y B la temperatura se mantiene constante. Entonces es 0. No cambia la temperatura. Entre B y C aumenta la temperatura, va de 300 a 500. De 300 a 500. Entonces aumenta la variación de energía interna. De C a D va por una isoterma, no cambia la temperatura, entonces es 0. Entre D y A va a disminuir, va de 500 a 300, o sea que es negativa. Y en un ciclo ya sabemos que como voy de A y vuelvo a A, la variación de energía interna es 0. ¿Qué pasa con el calor? Bueno, a ver. En la isobara aumenta con la temperatura, o sea que aumenta la temperatura, aumenta el calor. Acá disminuye la temperatura, el signo va a ser negativo. En la isoterma, que es esta AB y CD, ¿está bien? En la isoterma sería esta y esta, o sea, esta parte y esta parte. El calor y el trabajo son iguales, así que si este es negativo, si este es positivo, este es positivo.
Y finalmente en el ciclo, el calor del ciclo y el trabajo del ciclo tienen el mismo signo, así que va a tener el mismo signo que el trabajo. Bueno, esto todo que hice así tan rápidamente es lo que ustedes van a tener que saber hacer rápidamente. ¿Sí? Por supuesto, si quieren calcular cada una de estas cosas, tienen esa fórmula, esta que les dejé acá, esta, y pueden calcular, porque tienen la temperatura inicial, la final, el número de moles, la presión en cada lugar, ¿está bien? O sea, cada una de las cuestiones que ustedes quieren utilizar, tanto sea en una isobara como en una isoterma, pueden calcularlo. Tienen todos los datos para hacerlo. ¿Estamos? Bueno, y acá dejo de transmitir porque me fui de mambo, de tiempo.